hace y parece que esto tampoco ha, avanzado en la curva de casos, si bien hay. Pero bueno, ahora nos lleva a otro lado, que es un estudio que revela que las muertes actuales por casos de COVID de los no vacunados duplican a la de los inmunizados. Bueno, vamos a ver los detalles de este estudio que nos va a servir para entender qué es lo que está pasando. Estamos en comunicación con la doctora especialista en Medicina Interna y Magíster en Diabetes del Hospital Posadas, Gabriela Carro. ¿Cómo estás? Fernanda y Alejandro te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Hola, ¿qué tal? Gracias por atendernos. Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Gabriela, sí, nos interesan varias cosas. Bueno, en principio, el dato, ¿no? El doble, representan el doble los muertos que no se vacunaron a los que se vacunaron. Ahora, para empezar, ¿qué los diferencia? En el perfil, ¿no? ¿Tienen enfermedades previas en general o no tienen? O ¿qué podés destacar de este estudio en particular? Bueno, este estudio habla principalmente de pacientes internados, o sea, solamente de pacientes internados, ¿sí? Se hizo en el Hospital Posadas y en el CASTEC. Lo que se hizo fue, de los pacientes que se internaban, los que tenían COVID positivo, cuántos de esos pacientes estaban vacunados, cuántos no, y qué pasaba con esos pacientes después del seguimiento, ¿sí? En general, el grupo de vacunados y el grupo de no vacunados compartían más o menos las mismas características. A ver. Quiere decir esto, que en edad, en hipertensión, antecedentes de hipertensión arterial, antecedentes de obesidad, de enfermedad coronaria o de cáncer, los grupos son homogéneos, o sea, no hay diferencias estadísticamente significativas entre un grupo y el otro, ¿sí? Comparten las mismas características, con la diferencia de que un grupo está vacunado y el otro no, ¿está bien? Pero diabetes, todo eso dio similar en ambos grupos. O sea, tienen enfermedades previas que los derivan o terminan haciendo esta internación. Tienen enfermedades previas en los dos grupos por igual, ¿sí? Y los pacientes se internaban. La mayoría de ellos se internaron por una neumonía por COVID o por la enfermedad de COVID-19, y muchos estaban internados por otra cosa y se contagiaron el COVID en la internación, ¿sí? En ambos grupos sucedió lo mismo. Los vacunados tuvieron menos mortalidad que los no vacunados. Bueno, con lo cual eso fue después de un seguimiento de toda la internación, ¿sí? Algunos pacientes se fueron de alta y otros pacientes tuvieron muerte, pero no hay ninguna otra explicación, digamos, no es que había más cáncer en el grupo de vacunados u otra cosa que explique esta diferencia. Bien. ¿Qué tal, Fernanda? Te saluda Gabriela. Te quería consultar por el tema de la internación. Cuando vos hablas de las personas a las cuales incluye este estudio, ¿se hace referencia a si estaban en camas UTI o salas común? No, los pacientes que se ingresaron son los que ingresaron directamente, digamos, al hospital a la internación, y la mayoría entró al piso y después en alguna ocasión puede haber pasado a la terapia intensiva. Pero son los que ingresaron al hospital para internarse. Bien, no... O sea, en piso o en terapia, pero la mayoría fue en piso. Ajá, bien. No, quería saber, porque por ahí habían hecho más hincapié en viste que se habló mucho de de los pacientes justamente graves con COVID y las UTI. Entonces, digo, por ahí el estudio también tuvo en cuenta ese dato, pero bueno, no. A los pacientes se los dividió también, o sea, por gravedad, o sea, se hizo un estudio también de qué gravedad tenían en base a sus parámetros y a lo que habitualmente los scores que se hacen para saber si el paciente está más grave o menos grave. Y lo que dio que los pacientes que estaban vacunados tuvieron enfermedad menos grave que los que estaban vacunados que los que no estaban vacunados. Menos grave. Claro. Los vacunados tuvieron enfermedad menos grave. Y en general, la causa de la muerte, comparando los vacunados con los no vacunados, por ejemplo, los no vacunados, ¿la causa terminaba siendo respiratoria y los vacunados terminaba siendo secundaria o no? Y eso es difícil de saber, digamos. Probablemente si un paciente se internó por causa de COVID-19, se internó por causa respiratoria.
Ajá. Puede ser, digamos, que esos pacientes hayan tenido alguna enfermedad oncológica, que además se haya agravado con el COVID o no. Pero lo importante es que sea cual fuera la causa, los que estaban vacunados y los que no estaban vacunados tenían el mismo porcentaje de pacientes que tenían cáncer, ¿sí? Y los que no estaban vacunados se murieron más. Entonces, digamos, ese sería homogeneizar los grupos. Los grupos eran bastante parecidos y homogéneos en cuanto a enfermedades previas, con lo cual, de lo que se murieron es difícil de saber, pero probablemente se murieron de alguna causa respiratoria. ¿sí? Ale, no, te quería preguntar, Gabriela, si se discriminó en el estudio si tenían una vacuna, 2, o si tenían las 4, ahora se está hablando de la 5ª, entonces digo, sí, no es lo mismo. Había mucha variedad, ¿viste? Entonces, por ejemplo, había muchos pacientes que tenían 2 dosis, pero tenían más de 150 días, que lo que recomiendan la OMS y las sociedades es que tengas menos de 150 días desde la última dosis. Claro. Es muy difícil, digamos, si vos discriminás, hay muchos grupos, uno que tiene, me preguntan también por qué tipo de vacuna, y uno tiene Moderna y Sputnik, otro tiene Sputnik y Sinopharm, otro tiene 3 Sinopharm. Entonces es muy difícil porque la cantidad de grupos a estudiar es muy difícil y necesitarías una muestra súper grande para poder discriminar esos grupos. Entonces lo que nosotros decidimos es hacer el paciente que está vacunado con 2 dosis y menos de 150 días desde la última, necesita, o con 3 dosis, ¿sí? Claro. Y el que no estaba vacunado entraba en el grupo de los que tenía una sola vacuna o tenía 2 dosis pero habían pasado más de 150 días de la última. Bien. Entonces fue así la división, digamos, para que se armen 2 grupos y puedan analizarlos bien. Pero en general entonces que los vacunados tenían la vacunación incompleta, por decir así. No, los que estaban en el grupo de vacunados tenían vacunación completa con 2 o 3 dosis y menos de 150 días de la última. Ah, bien. O sea, la separación es esa, la vacuna en correcto estado. Vacunación completa. Completa, bien. Y los no vacunados, que en realidad el grupo se llama vacunación incompleta, son los que tienen o no están vacunados, o tienen una dosis, o tenían más de 150 días de la última dosis. Entonces eso quedó como vacunación incompleta. Claro, está bien, los pusieron como no vacunados o vacunación incompleta. 2 dosis, 2 dosis pasando 150 días se consideraba vacunación incompleta. 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 Sí, bien, porque está fuera de las normas, digamos, de la OMS, de lo que es la recomendación de la OMS. Bien. ¿Qué podemos decir a partir de este estudio, sobre todo aquellos que están vacunados y tienen enfermedades preexistentes, que me parece que es el denominador común de ambos grupos, ¿no? Digo, ¿y qué podemos decir, obviamente, a aquellos que no están vacunados? Me imagino lo que se puede decir, pero sí, ¿qué conclusiones? Conclusiones. Yo estuve en la primera ola de COVID atendiendo pacientes que tenían COVID en la internación. Y la verdad que fue avasallante, fueron un montón de pacientes, los pacientes se morían, venían con falta de aire. Yo estuve ahí, digamos, ¿no? Era desesperante. Lo estoy diciendo desde el hospital, ¿sí? Claro. Y la verdad es que lo único que está demostrado en el mundo, como también lo ponemos en el artículo, que disminuye o mejora, digamos, la evolución de las enfermedades infecciosas es el saneamiento ambiental y la vacunación. Bien. ¿Sí? La vacunación empezó a aplicarse, digamos, y empezaron a disminuir los casos y sobre todo empezaron a disminuir los casos graves. Inclusive en las últimas horas no fue tanto, digamos, la cantidad de pacientes internados y la ocupación como fue en la primera ola. Como conclusión, yo creo que la gente se tiene que vacunar. O sea, me parece que es la única manera de prevenir esas enfermedades graves. Bien. Así que bueno, esa es mi conclusión. No, perfecto. Sin lugar a dudas, la vacuna termina siendo el refugio más importante para prevenir los casos graves y bueno, con posterioridad la muerte, ¿no? Así que bueno. Desde la poliomielitis hasta acá, digamos. Claro. O sea, son las vacunas las que erradicaron o muchas veces disminuyeron la gravedad de las enfermedades infecciosas. También, Gabriela, pienso yo, ¿no? Como conclusión también, cuando uno piensa en un estudio como este, también es un poco plasmar, digamos, y certificar lo bueno de vacunarse, digo, más allá de que desde el Estado recomiendan vacunarse
pero es un estudio que viene también a hacer hincapié, digo, porque hay están los movimientos antivacunas, sigue habiendo esas voces de, mirá, no te des la próxima dosis porque ya está, te va a hacer efectos adversos. Entonces... Sí, eso y después, bueno, esto... Claro. Igualmente yo creo que este es un estudio científico, digamos, no sé si el que está en un movimiento antivacuna se va a convencer de que tiene vacuna por esto. Sí, pero bueno, es un elemento más, digamos, científico para probar científicamente que realmente el efecto de los pacientes, de la vacuna en los pacientes que están internados sirve para disminuir las complicaciones y la mortalidad. Bien, bueno, Gabriela, interesante el estudio y obviamente seguir aportando la idea de que la vacunación sigue siendo el método más efectivo para combatir a este mal, ¿eh? Te agradecemos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta otro momento. Gabriela Carro, médica del Hospital